El espacio y el cerebro. Inicio este trabajo con un análisis del espacio. Las razones que me impulsan a hacerlo son considerables. En primer lugar, todo lo que existe es el espacio en diferentes niveles o grados de organización. El espacio es la base y el fundamento de todo y, al mismo tiempo, es uno. En segundo lugar, si tenemos una profunda comprensión de las características del espacio, comprenderemos en su esencia la experiencia, el tiempo y la materia. Bastaría con ofrecer una base conceptual de lo que denominamos tiempo para justificar que dediquemos el primer capítulo de este trabajo al espacio. Comprender y sentir lo que es el tiempo supone poseer sabiduría. Puesto que el espacio subyace a la comprensión del tiempo, estimo que la comprensión del espacio es, pues, la llave de esta sabiduría. Se han realizado numerosos intentos para desentrañar el misterio del espacio. Kant, por ejemplo, consideraba que el espacio era a priorístico, que nos venía dado. Para el alemán, tanto el tiempo como el espacio eran las bases genéticamente establecidas sobre las que se edificaba el mundo fenomenológico. El concepto kantiano del espacio era de una abstracción impresionante a causa de su pureza. Una discusión que establecía la permanencia del espacio, incluso tras la eliminación o destrucción de todos los objetos materiales, de todas las entidades orgánicas, de todo lo que podemos percibir o pensar, permitió a Kant considerar al espacio como un fundamento indestructible de la realidad. Otros pensadores han llegado incluso más lejos en su comprensión del espacio. Uspensky, por ejemplo, apoyándose en las ideas de Hinton, Dunn y Gurdjieff, habla sobre espacios de diferentes dimensiones. Menciona la existencia de espacios dentro del espacio, como un pez en una pecera. Son memorables sus análisis de los universos de 1, 2, 3, 4 y 5 dimensiones, y su idea de que esos universos son percibidos como tales por entidades que evolucionan al tomar conciencia de la existencia de esas dimensiones. Los análisis de Uspensky indican que el espacio es diferente para cualquiera que disponga de la capacidad de verlo desde una mayor cantidad de dimensiones. Por consiguiente, nosotros, como seres tridimensionales, somos capaces de percibir y de concebir el espacio como si tuviera 3 dimensiones. Una entidad tetradimensional incluiría nuestro espacio en una sección de su universo y percibiría el tiempo como una dimensión espacial. De esta forma, el universo tetradimensional incluiría pasado, presente y futuro como todo un unificado. En capítulos posteriores, veremos cómo la expansión de la duración del presente podría transformarnos en seres tetradimensionales. Un ejemplo que puede ayudarnos a comprender esta concepción del espacio es imaginar un ser bidimensional tal y como sería percibido desde nuestra perspectiva tridimensional. Este ser hipotético, aunque Uspensky no lo considera como tal, ya que identifica a algunos seres como entidades con percepción bidimensional, percibiría las líneas y las superficies, pero no los volúmenes. Al vivir en un plano, no comprendería que todo lo que atraviesa su plano forma parte de un universo mucho más unificado. Si una mano se apoyara en su plano fenomenológico, él vería la mano como 5 círculos independientes, y no podría imaginar que esos 5 círculos pudieran unirse en el universo tridimensional para formar una mano. De forma análoga, nosotros no vemos la unidad del mundo tetradimensional, y no somos capaces de percibir el origen común de entidades que nosotros vemos como independientes. Nuestro presente es un corte transversal de un espacio tetradimensional, del mismo modo que el plano sobre el que descansaban los dedos era una sección de un espacio tridimensional. La íntima relación existente entre el tiempo y el espacio es latente en los pensamientos y en la escuela de Uspensky. La transformación del tiempo en una dimensión espacial es el secreto del cambio dimensional. La serpiente, ser bidimensional para Uspensky, no puede ver volúmenes. Si se le presenta un cubo en movimiento, este reptil ve una serie de planos que cambian complejamente su disposición en el espacio, pero no es capaz de unificar esos planos para que conformen un todo volumétrico. De forma análoga, nuestra visión de un ser humano o de un árbol contiene implícitamente, pero no explícitamente, la percepción de su pasado. Esta es la limitación de nuestro destino tridimensional. Como seres tetradimensionales, seríamos capaces de percibir, con una simple ojeada,
el árbol y su historia, desde que era semilla hasta que se desintegrara como un cuerpo sólido tetradimensional. El mundo no estaría constituido por cortes tridimensionales de lo tetradimensional, sino que de hecho sería tetradimensional como consecuencia de la transformación del tiempo en espacio. El descubrimiento de la tridimensionalidad, o al menos su esbozo, fue realizado por Leonardo da Vinci cuando descubrió las leyes de la perspectiva. Es interesante señalar que tras este desarrollo se realizó otro de repercusiones análogas gracias al descubrimiento de la gravedad por Newton. Todos nosotros, tanto antes de Newton como después de él, hemos estado y seguiremos adheridos a la Tierra, pero nadie antes había sido consciente de esto. A medida que avancemos en este trabajo, se hará más clara la relación entre el espacio, el tiempo y la gravedad. El espacio, por tanto, es dado, indestructible y se manifiesta multidimensionalmente mediante secciones limitadas, misteriosamente asociadas con el tiempo o percibidas como nulidades transparentes. Pero, ¿es esto realmente así? ¿Es factible hacer un análisis del espacio que difiera de la concepción kantiana y que sobrepase las visiones de Ouspensky? Una parte de ese análisis fue realizado por el propio Einstein, que pensó que el espacio era curvo y lo consideró como una entidad cuyas características fundamentales cambiaban en función de influencias gravitacionales o temporales. El espacio curvado, en la proximidad de un campo gravitacional, es el espacio visto desde otra dimensión extraespacial o superespacial. Ya no es la idea del espacio considerado como categoría a priorística, como en la hipótesis de Kant, ni con varias dimensiones, como creía Ouspensky que era. Es el espacio considerado como una red de energía organizada y como base y fundamento del tiempo. Desde un punto de vista perceptual, el espacio es transparente. Incluye, igual que un recipiente, a los objetos materiales en las porciones que se encuentran en los diferentes lugares de nuestra percepción. Una pelota es sólida, se encuentra localizada en el espacio y se diferencia del espacio en su concrecidad. Hay algo curioso, extraordinariamente curioso, en este ejemplo o en cualquier otro que trate de describir la diferencia entre el espacio y la materia, entre lo transparente y lo opaco, entre lo sólido y lo intangible. El contenido de todo lo que es material es precisamente ese espacio que consideramos fundamental y diferente de la materia. El espacio contiene a la materia en todos y cada uno de sus puntos. La prueba de esto la podemos encontrar en nuestra capacidad de ver. Vemos el espacio y el espacio es el que contiene la materia. Analicemos este punto mediante un ejemplo. Miro por la ventana y afuera hay un árbol. Puedo distinguir el árbol del espacio que le contiene y la diferencia entre ambos reside en el hecho de que el espacio no es nada y el árbol es algo. Sin embargo, ¿qué es lo que veo realmente? Veo el espacio que contiene al árbol. Mi retina no es capaz de tocar las hojas, las ramas, el tronco del árbol. Y es una pequeña área, una zona que tiene el tamaño de mi retina, la que transforma el espacio en señales nerviosas. Por consiguiente, el espacio solo es transparente en mi construcción de la distancia que me separa del objeto. Es decir, veo normalmente la intersección del espacio con mi retina. Ahí se encuentra la información que me hace percibir el espacio como si fuera transparente, la información sobre la distancia que me separa del árbol y la información sobre el propio árbol. Es un área repetida, duplicada, y fuera de la cual lo único que puedo hacer es transformar lo que entra en contacto conmigo. Consideremos otro ejemplo. Estoy sentado en el jardín y un mosquito vuela hacia mí. El punto del espacio que intersecta mi retina varía como consecuencia del vuelo del insecto, y por eso soy capaz de verlo. Si me cambio de sitio, aún puedo ver el vuelo del mosquito. Cada vez que me muevo, sigo viéndolo. Esto significa que todos los puntos del espacio están conectados entre sí y que un cambio en una de las partes afecta al conjunto. Un pez en el agua da una clara imagen a este respecto. El agua es el espacio del pez, y ese espacio se mueve cuando el pez nada. Un instrumento suficientemente sensible, colocado cerca del pez, detectaría vibraciones, oscilaciones, cambios de presión y de corriente en el agua. El espacio, transparente para el pez, será un entramado, un continuo casi sólido para el instrumento, y todas sus partes estarán interconectadas.
Si lo que vemos es el espacio, y si cada uno de sus puntos posee información sobre los objetos contenidos en ese espacio, podemos plantearnos la pregunta, ¿cómo son contenidos esos objetos? A decir verdad, uno de los campos de la física, la holografía óptica, ya ha dado parte de la respuesta. Gracias a la técnica holográfica se ha descubierto que la información visual sobre un objeto está contenida en relación con la magnitud y fase de las ondas electromagnéticas que refleja. Aunque esto es solo parcialmente cierto, ya que la luz no es tan solo radiación electromagnética, sino también fotones, basta para nuestro propósito de considerar la magnitud y las diferencias de fase de la luz reflejada por un objeto como lo fundamental para la dinámica perceptual. Por tanto, la información sobre un objeto tridimensional iluminado se encuentra contenida en las relaciones entre la magnitud y la fase de sus ondas. Cada punto del espacio que rodea al objeto contiene, entre otras cosas, esta información. Entonces es posible ver al objeto desde cualquier punto del espacio. Pero hay que repetir que lo que percibimos es el espacio que contiene a la información, o más bien, una transformación muy compleja de esta información que es llevada a cabo en la retina y en el resto del sistema visual, como veremos a lo largo de este libro. Volviendo al espacio, podemos decir que es información organizada en cada uno de sus puntos. También es un entramado de energía cuyos puntos están interconectados, y del que solo podemos decodificar porciones limitadas y aisladas. Nuestra falta de capacidad para ver todos los puntos del espacio simultáneamente se debe tanto a la falta de un mecanismo como de un aprendizaje. ¿Cuál de los dos es más importante? No lo sé. Algunos dicen que el mecanismo existe y que todo lo que necesitamos es el entrenamiento adecuado para ponerlo en marcha. Sea como sea, lo cierto es que, aunque nuestra capacidad perceptual es extraordinaria, solo nos permite decodificar el área minúscula que intersecta con nuestras retinas. Pero incluso de esta manera, no obtenemos ni decodificamos toda la información contenida en esa área, debido a la incapacidad de nuestros receptores de responder a longitudes de onda cuyos valores exceden un rango relativamente pequeño. No vemos las ondas de radio, ni los rayos cósmicos, ni las radiaciones infrarrojas ni ultravioletas. El resto de ellas, esto es, las ondas que pueden activar a nuestros receptores, deben ajustarse a un tipo de organización que, cuando se sobrepasa, provoca la transparencia. Consideremos lo que acabamos de decir mediante otro ejemplo. Para que un árbol sea visible, la organización de la información que refleja debe estar en adecuación con el mecanismo neuronal implicado en su decodificación. Si la complejidad de esta organización excede un determinado umbral, la imagen puede ser caótica o no haber ningún tipo de imagen. Si aplicamos estas consideraciones al espacio y a la materia, podemos extraer algunas conclusiones. La primera se refiere a la transparencia del espacio y a la apariencia sólida de los objetos. Como ya hemos dicho, somos incapaces de ver y decodificar simultáneamente todas las porciones del espacio. Decodificamos tan solo las porciones que intersectan a nuestros receptores retinianos, quienes la transforman en espacio transparente y objetos sólidos. De esta forma, la diferencia entre transparencia y opacidad no es más que un grado de organización. El espacio transparente tiene una organización demasiado compleja para que podamos decodificarlo algorítmicamente. Lo que llamamos materia es menos complejo, por lo que resulta mucho más sencillo reducirlo a un algoritmo. Si la facilidad o la dificultad de realizar una reducción algorítmica es una medida de la organización, entonces un objeto material que se perciba como un espacio sólido y al mismo tiempo transparente es visto de esta forma debido a que la porción de espacio contiene la información sobre ambos, pero el espacio transparente está representado por una organización tan compleja que no somos capaces de decodificarla. En otras palabras, y en un contexto más general, la materia es la forma de organización del espacio que el cerebro de los seres humanos y de otros animales pueden decodificar y reducir a un algoritmo neuronal, mientras que la transparencia y la ausencia de materialidad son espacio organizado de una complejidad tal que somos incapaces de decodificar. De aquí podemos establecer que la diferencia entre el espacio y la materia es un producto de la actividad neuronal. En realidad, el espacio y la materia son parte de un continuo que cambia en organización y en complejidad. Vemos un objeto material cuando estamos en contacto con las zonas de continuo espacio-materia que podemos organizar,
y vemos espacio transparente cuando no podemos descubrir ni decodificar un tipo de organización de la energía que sobrepasa nuestra capacidad. He estado hablando sobre algoritmos, que son una medida de la organización, y sobre la decodificación como una capacidad de llevar a cabo la reducción algorítmica. ¿Qué significan estos términos? O, más concretamente, ¿qué es el espacio organizado y en qué podemos apoyarnos para definir y medir su organización? La ciencia química es extraordinariamente profunda en su capacidad de algoritmización. Un simple ejemplo tomado de esta disciplina nos ayudará a entender los conceptos de algoritmo, decodificación y organización. Supongamos que frente a nosotros tenemos una muestra de agua y otra de ADN. Los dos son compuestos organizados, esto es, ambos pueden ser reducidos a fórmulas algorítmicas. En caso del agua, esta fórmula es la representación tridimensional de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno repetido miles de millones de veces. La fórmula H2O, o su representación espacial, es un algoritmo que, al combinar los elementos químicos que representa de forma adecuada, reconstruye para nosotros la muestra original. La organización del agua es la forma en que se relacionan entre sí e interactúan los elementos que la constituyen. La decodificación de la organización del agua consiste en su representación algorítmica. Por consiguiente, organización, decodificación y algoritmo son conceptos que se definen mutuamente. La complejidad de una organización se mide por el número de elementos que forman parte de ella, por sus interacciones y por la complejidad del algoritmo preciso para representarla. El ADN, formado por cadenas de aminoácidos, tiene una organización mucho más compleja que el agua por las razones que acabo de exponer. El número de elementos que forman parte del ADN, sus interacciones mutuas y el algoritmo preciso para representarlo son mucho más complejos que en el caso del agua. Sin embargo, la misma situación se mantiene en lo que se refiere al espacio. El cerebro intersecta información espacial y transforma su organización en un algoritmo o en una serie de ellos. Los objetos materiales se pueden algoritmizar más fácilmente que el espacio, razón por la que aparecen como entidades sólidas y concretas, mientras que el espacio es transparente y sutil. Como veremos en capítulos posteriores, las operaciones algorítmicas que realiza nuestro cerebro comienzan con la activación de los receptores retinianos y finalizan con la activación de códigos neuronales altamente convergentes en estructuras polimodales que representan la organización del continuo espacio-materia en lenguaje cerebral. En la concepción kantiana del espacio se encuentra implícita la consideración de su carácter inflexible. La idea de que el espacio tiene una existencia a priorística indica que el espacio viene dado como tal, y que ningún proceso de aprendizaje puede o podría cambiarlo. Esto es cierto en el caso del espacio abstracto de Kant. Sin embargo, si consideramos al espacio como un entramado de energía organizada, la característica no plástica de la percepción del espacio es falsa. Hemos aprendido a detectar organizaciones espaciales específicas y este aprendizaje explica largamente la evolución de la percepción. Probablemente, los seres humanos que vivieron en nuestro planeta hace millones de años veían como espacio transparente algunas de las cosas que nosotros hemos llegado a percibir como objetos materiales. A la inversa, es posible que en alguna etapa futura los hombres vean objetos materiales y sólidos donde ahora no vemos más que espacio transparente. Parece, pues, que la percepción del espacio y la imagen de los objetos materiales se modifican con el aprendizaje. Si un objeto material es espacio organizado, el aprendizaje consiste en una capacidad incrementada para detectar esa organización específica. De hecho, los objetos que vemos son materializaciones cerebrales del espacio. El espacio, visto como organización de la energía, puede ser estudiado, como estamos haciendo aquí, desde el punto de vista de la fenomenología y funcionamiento de la percepción. Las características de esa organización son las siguientes. 1. La organización del espacio es variable. 2. El espacio y la materia son un continuo. 3. Para nosotros, los objetos materiales son un extremo de la organización del espacio. 4. El cerebro es el que crea la transparencia del espacio y la solidez de los objetos materiales. 5. La organización del espacio es el modo en que está contenida la información en cada uno de sus puertes. 6.
Todo el espacio es afectado por el cambio de cualquiera de sus partes. 7. No hay espacio vacío. El último punto merece un comentario adicional. Supongamos que un astronauta está flotando en medio del espacio en un punto en que la estrella más próxima se encuentra a muchos años luz. Supongamos también que los análisis químicos más detallados no puedan detectar la menor cantidad de materia. Desde el punto de vista de la química, ese espacio sería considerado vacío. Sin embargo, el astronauta, desde el lugar en que se encuentra, puede ver las estrellas. La parte del espacio que intersecta con su retina está organizada y llena de información. Ese espacio no está vacío en absoluto. Si cada parte del espacio contiene información sobre el resto del mismo y solo podemos decodificar y percibir una parte, ¿qué pasaría si tuviéramos visión simultánea de varias porciones? Con bastante certeza, el espacio cambiaría frente a nosotros. La visión simultánea de porciones organizadas de ese espacio nos otorgaría una capacidad maravillosa. Podríamos ver con claridad las influencias directas de un acontecimiento sobre los demás. De hecho, podemos detectar algunas de esas influencias, pero de una forma muy restringida. Lo hacemos con solo una de las porciones del espacio. Recordemos el ejemplo del mosquito. Un mosquito que vuela a 100 metros de nosotros afecta a cada porción del espacio a nuestro alrededor. El hecho de que seamos capaces de ver el vuelo del insecto es una demostración obvia de que sus movimientos están cambiando la organización de la parte del espacio intersectada por nuestros receptores retinianos. Ese cambio de organización contiene el vuelo del insecto en una representación energética codificada. Podemos así ver la influencia de una porción del espacio en las demás y la conexión que hay entre ellas. Sin embargo, el vuelo del insecto no solo afecta a la porción de espacio que vemos, sino a todo el espacio. Si consideramos al insecto como un punto matemático en movimiento, entonces todo lo que rodea a ese punto cambia su organización. Es como si, desde cualquier punto del espacio, se expandieran esas esferas de influencia energética en todas las direcciones y hacia todas las dimensiones. Si pudiéramos ver simultáneamente todas las partes del espacio, del modo en que vemos una de ellas, percibiríamos esas esferas de energía expandiéndose y afectando a todas las cosas. El agua es un buen ejemplo de esto. Una piedra que cae en el centro de un lago produce olas que se extienden en todas las direcciones. Cuando la piedra entra en contacto con el agua, todas y cada una de las partes del líquido son afectadas por el movimiento de la piedra. Lo mismo sucede con el espacio, pero nosotros no podemos verlo. No podemos porque la organización del espacio transparente es tan compleja que desborda a los mecanismos decodificadores de nuestro cerebro. La percepción de una porción materializada del espacio supone la visión simultánea de algunas de sus porciones simplificadas. La posibilidad ideal de detectar esa misma simplicidad en el espacio transparente permitiría verlo como si casi fuera un sólido. Hasta ahora, he hablado del contenido del espacio como nos viene dado por la percepción visual y he desarrollado algunos conceptos basándome en la abstracción del funcionamiento visual. Resulta obvio, sin embargo, que el espacio no es tan solo una organización de la luz. Conceptos similares a los aquí expuestos se aplican a las ondas sonoras, a las ondas electromagnéticas, etc. Si sabemos la cantidad de información contenida en cada porción del espacio, podemos predecir que un incremento en la capacidad para decodificarla supondrá la expansión de las capacidades cognitivas y perceptuales del hombre de forma extraordinaria. El cerebro está organizado en forma de complejos entramados neuronales que han alcanzado el estado actual de desarrollo tras millones de años de evolución. Todos sus elementos están calculados para decodificar y analizar el espacio precisamente del modo en que lo hace. Es posible considerar la organización del cerebro como un reflejo o incluso como una materialización lógica del espacio. Esta consideración encaja con el modo en el que ha evolucionado el cerebro. En primer lugar, está la retina. Su forma y sus funciones lógicas son el resultado de la organización del espacio. Las dimensiones de la porción de espacio capaz de activar los receptores retinianos no son accidentales. Bastaría con duplicar o triplicar el tamaño actual de la retina para que la percepción visual cambiara de forma considerable. Probablemente esos incrementos en las dimensiones de la retina supondrían una visión del mundo duplicada o triplicada.
Este sería el resultado inevitable si el resto del sistema visual no pudiera concentrar algorítmicamente la información recibida en entramados convergentes. Incluso el tamaño actual de la retina podría, al menos en teoría, producir visiones hipermultiplicadas del mundo. Esto es porque el tamaño mínimo suficiente de porción de espacio que puede contener toda la información que utilizamos es menor que el tamaño de la retina. De hecho, las salidas de la retina contienen información hipermultiplicada sobre el universo. Sin embargo, esa información no llega a generar percepciones hipermultiplicadas a causa de que, como ya lo hemos dicho antes, en las partes centrales del sistema visual, las operaciones de inclusión manipulan las duplicaciones hasta que tiene lugar una unificación lógica. La evidencia experimental muestra que las salidas de la retina contienen información multiplicada, como se puede deducir del hecho de que en los gatos, ni siquiera la destrucción del 98% de las fibras del nervio óptico basta para afectar las discriminaciones visuales complejas. En los capítulos siguientes analizaremos la forma en que el cerebro lleva a cabo las operaciones neuronales precisas para conseguir esos perceptos unificados. Digamos aquí simplemente que una de las características más destacadas del modo del cerebro para manejar la información son las operaciones de convergencia, en las que las señales y los patrones neuronales dispersos, transmitidos por varios canales, se concentran en entramados convergentes que unifican lo que no era más que información dispersa y duplicada. Estas operaciones de inclusión son una extensión cerebral de aquellas operaciones naturales de integración que han acompañado constantemente a la evolución. Esas operaciones naturales fueron las responsables de formar la primera unidad integradora, el átomo, a partir de la organización de un conjunto de partículas elementales. Más adelante, contribuyeron a la organización de varios átomos en una nueva unidad de integración, la molécula. Desde entonces se fueron creando los compuestos como nuevas unidades de integración. La célula representó una unidad emergente nueva y gigantesca en el mismo proceso de inclusión. Construida mediante la organización de millones de elementos, la célula, como unidad inclusiva, gestáltica e hipercompleja, tenía una propiedad que no se encontraba en sus elementos constitutivos, la vida. El mismo proceso de integración fue el responsable de la organización de millones de células en una unidad nueva, el tejido, el órgano y, finalmente, el organismo. Cada nuevo nivel de inclusión provoca la aparición de propiedades nuevas no contenidas en los elementos que forman parte de él. Si cada porción de espacio contiene una gran cantidad de información, entonces el espacio tiene una organización integradora y convergente de su información. Por tanto, no son solamente la evolución y el cerebro quienes manifiestan este tipo de organización, sino que asimismo el espacio está organizado de esta forma integradora. Por consiguiente, el espacio muestra una organización y cualidad de integración similar a la que existe en el cerebro, pero basada en operaciones diferentes. Cuando mencionaba que cada pequeña porción de espacio contiene cantidades astronómicas de información en una organización muy compleja de energía, estaba pensando en las operaciones integradoras cerebrales y naturales. Por esta razón, el cerebro puede ser considerado como una materialización lógica de la organización del espacio. Si resumimos lo que hemos aprendido sobre la organización del espacio, podemos decir que contiene un entramado muy complejo de energía, que, de forma análoga a un holograma óptico, cada una de sus porciones o puntos cuánticos contienen información altamente concentrada, que las bases de su organización son las relaciones de fase, magnitud y frecuencia de las ondas electromagnéticas y otras ondas que lo atraviesan, que el grado de simplicidad y complejidad de la organización de la energía que lo constituye es variable, que un extremo de esa variación se nos manifiesta como materia. Por tanto, la materialización es un producto de la actividad del cerebro. En este sentido, un cubo sólido es materia que observamos como un todo único, y no como diferentes planos independientes unos de otros, o como un conjunto de puntos luminosos que difieren entre sí en su luminosidad, color, brillo o forma. Vemos un conjunto. Es más una creación nuestra que del espacio. Nosotros somos muy similares al espacio transparente. Esta es la razón por la que vemos de la forma en que vemos y, a causa de esto, todo lo que percibimos es nuestro reflejo. Al mismo tiempo, la organización de nuestro cerebro es menos compleja que la organización del espacio transparente.
Veremos más adelante cómo la forma en que los criterios expuestos de complejidad y concentración de grandes cantidades de información en minúsculos cuantos de espacio, las interacciones y los efectos recíprocos de una porción del espacio sobre las demás también son aplicables al cerebro. El cerebro es una tentativa de materializar del espacio. Desde el punto de vista de la evolución, no hay duda alguna de que es así. Sin embargo, es una tentativa no lograda plenamente. Por último, la mecánica cuántica sostiene que el espacio tiene diferentes niveles de organización. El más elemental, base de los otros, se concibe como un entramado hipercomplejo en un estado de coherencia y simetría completas. Cada vez que una parte de este entramado pierde su coherencia mediante un instrumento físico, detectamos una nueva partícula elemental. El concepto de entramado y su relación con el cerebro será abordado en los capítulos posteriores y proporcionará la base de la hipótesis del modo en que se crea la experiencia. Los términos entramado, campo cuántico y espacio de alta sinergia se emplean como sinónimos a lo largo del libro.